Bienvenidos amigos una vez más a nuestro servicio en línea de la Iglesia Camino de Fe. Conmigo, Daniel Fenco, ayudándote a ser seguidor de Jesús que en el futuro hará otros seguidores de Jesús. Te voy a invitar a que le hagas un like a este video y lo compartas con tus amigos. También te voy a invitar a que escribas tu nombre y pongas tu petición de oración. De esa manera sabemos que estás aquí y te podemos saludar y poder orar por ti. Quisiera dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo en diferentes canales, tanto como Facebook y YouTube y en nuestra página web. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo. Y la pregunta para hoy es: ¿me escucha Dios cuando oro? ¿Me escucha Dios cuando oro? Esa es la pregunta de hoy que vamos a responder en el mensaje. ¿Y qué les parece si comenzamos nuestro servicio de la misma manera que comenzamos todos nuestros días? En el Señor, recordando nuestro bautismo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y tu amor es inmenso hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, a venir ante ti y poner nuestras peticiones delante de ti, teniendo la certeza de que tú escuchas nuestras oraciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la lectura para hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos del 12 al 16. Y dice Hebreos 4 del 12 al 16. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y esta es la palabra de Dios. Entonces comencé con la pregunta: ¿me escucha Dios cuando oro? Y durante estas semanas vamos a comenzar una nueva serie de mensajes hablando acerca de pensamientos y oraciones. Y esto tiene que ver con, cada vez que una tragedia sucede, ya sea aquí en Estados Unidos o en diferentes partes del mundo, los líderes políticos, líderes nacionales y personas de la farándula anuncian que ellos están ofreciendo sus oraciones y pensando en esas familias. Y pues mucha gente se pregunta: ¿cuál es la sinceridad de estas ofrendas y su efectividad? ¿Realmente la oración trabaja? Y si realmente hay alguien que nos escucha. Entonces, en esta serie de mensajes vamos a explorar el regalo que es la oración, de que en cada circunstancia, ya sea en una tragedia o cuando estemos gozosos, tenemos que esas cosas tienen que ser formadas a través de la oración. Entonces, esta serie está diseñada para ayudarte a crecer en la fe, ya sea que ores siempre o que no ores, ya sea que tengas un hábito de oración. La intención es que esta serie te ayude a tener una conversación con Dios diariamente. Tener la oración. Entonces, quiero que pienses de la oración de esta manera. El creador de los cielos y la tierra, Dios, te invita a hablar con Él.
Entonces, hoy día vamos a responder una de las preguntas más comunes que la gente se hace. ¿Me escucha Dios cuando oro? Y lo primero que tenemos que hacer es respondernos a nosotros mismos: ¿cuándo fue la última vez que Dios respondió mi oración? Y pues esto puede causar un poco de angustia, ya que por un lado, si no oramos, entonces quiere decir que Dios no ha respondido a nuestras oraciones. Y por otro lado, podemos ver la oración como una botella de un genio, la cual tenemos que frotar para que el genio salga y nos dé 3 deseos. Y esos 3 deseos pueden ser sí o no. Entonces, cuando hablamos de la oración, siempre hay 3 respuestas. Es el sí, el no y espera. Esa es la manera que Dios responde. Pero si tenemos el entendimiento de que la oración es como frotarle la botella a un genio, entonces tenemos un grave malentendido acerca de lo que la oración es y su efectividad. Entonces, una de las tentaciones es que cuando Dios te responde tu oración con un no o un espera, la tentación es de que nosotros pensamos de que Él no quiere responder nuestras oraciones o que a Él no le interesamos. Sin embargo, sabemos de que la respuesta de Dios es más personal, más que un sí y un no. Y esto nos lleva a la lectura de hoy, la que acabamos de leer, el libro de Hebreos, donde el autor de Hebreos nos habla acerca de la palabra de Dios, pero antes de hablarnos de la oración, nos habla acerca de la palabra de Dios. Y nos dice que la palabra de Dios es viva y efectiva. Está en el versículo 12, donde dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces, antes de que el predicador de Hebreos nos hable acerca de la oración, él nos habla acerca de la palabra de Dios. Nos habla acerca del poder y la efectividad de la palabra de Dios. Y esto es importante porque antes de que hablemos con Dios, tenemos que aprender a cómo hablarle a Dios. Es casi de la misma manera de cómo los seres humanos hablan en general. Para que tú aprendas a hablar a tus padres te tuvieron que hablar a ti primero. Es así como los niños aprenden el lenguaje de los padres hablándole a los niños. Entonces, para aprender a hablar a Dios, Dios primero nos habla. Y Él lo hace a través de su palabra, la Biblia, las Escrituras. Y esto sucede cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros escuchamos su palabra y cuando nosotros meditamos en su palabra. Por eso es muy importante estar en la palabra de Dios, porque es importante escuchar la palabra de Dios. Y es porque muchas veces, muchas de las peticiones que tenemos, muchas de las oraciones que le presentamos a Dios ya han sido respondidas en la palabra de Dios. Y un ejemplo perfecto es el siguiente. Es un comentario que siempre escucho, especialmente de personas que tienen culpabilidad y vergüenza. Ellos vienen y me dicen: Pastor Daniel, ¿podrá Dios perdonarme? Y la respuesta es sí. Ya Dios dio la respuesta en la Biblia. Él mandó a Jesús para que Él tomara nuestro lugar en la cruz y nos quite el pecado, pero también nos quite la culpabilidad y la vergüenza. En Jesús, Dios nos dice: yo te amo.
Y Él dio su vida para que nosotros no seamos condenados, sino tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y no hay pecado tan grande, no hay pecado tan vergonzoso o no hay pecado tan horrible que Dios no pueda perdonar. Entonces, cuando le preguntamos a Dios, ¿puedes perdonarme? Dios ya respondió a esa oración. Y de esa manera hay otros ejemplos. Por ejemplo, en esta semana alguien me preguntó acerca de la ansiedad. Si Dios ha dicho algo acerca de la ansiedad. Y sí, está en la palabra donde Jesús nos dice: no os preocupéis por nada, porque Él guarda de nosotros. Entonces, es importante estar en la palabra de Dios porque ahí encontramos respuestas a muchas de nuestras preguntas, a muchas de nuestras peticiones. Pero ¿qué pasa con aquellas oraciones en las cuales no encontramos respuesta? En las cuales no encontramos respuesta en la palabra de Dios. El predicador del Hebreos nos guía en estas situaciones difíciles. Y él nos dice que en Jesús tenemos un sumo o un alto sacerdote. Y que este sacerdote traspasó los cielos. Entonces retengamos nuestra profesión de fe, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Entonces, tú y yo tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios y presentarle a Él nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras inquietudes y tener la certeza de que Dios te escucha. Entonces, en los siguientes minutos quiero hablar acerca de cómo Dios responde en nuestras oraciones. Cuando nosotros venimos a Él con nuestras angustias, nuestros problemas e inquietudes, ¿cómo Dios responde a nuestras oraciones? Y aquí hay 3 puntos. El primero es: Dios responde con compasión, con empatía. A Él le interesa lo que te sucede. El predicador del Hebreos nos dice que en Jesús tenemos un gran sacerdote, un sumo sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento presentaba la ofrenda delante de Dios. Y Jesús, siendo el gran sacerdote, nos presenta a nosotros su ofrenda delante de Dios y a la misma vez nos presenta a Dios a nosotros. Y Él no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, Él anduvo en nuestros zapatos. Él entiende lo que te está pasando. Él entiende las tentaciones que tú enfrentas cada día y Él entiende el dolor que tú llevas en el corazón. Y Dios no solo responde nuestras oraciones como Dios, sino como ser humano. El ser humano llamado Jesucristo. Y este es el poder y el milagro de la Navidad, lo cual celebramos hace 2 meses, la encarnación, que Jesús se hizo hombre como tú y como yo. Y Él pudo sentir todas las cosas que tú y yo sentimos y fue tentado de la misma manera. Entonces Dios tiene compasión de nosotros y empatiza con las cosas que nos pasan a nosotros. El punto número 2 es que Dios responde nuestras oraciones perfectamente. Dios responde nuestras oraciones perfectamente. Jesús luchó y soportó la tentación. Y Él respondió a la tentación diferente que tú y yo. La Biblia nos dice que Él fue tentado de la misma manera que tú y yo, pero sin pecado. Entonces, Él nunca responde pobremente.
Y esto es muy importante saber porque esto nos ayuda a entender que Dios siempre responde perfectamente. ¿Alguna vez te ha pasado que tú tratas de mejorar algo y lo que haces es, hasta cierto punto, empeorarla? Tengo muchas historias que puedo contarles, pero no los quiero aburrir. Pero ha sucedido que a veces tengo buenas intenciones y quiero hacer algo, ayudar o mejorar la situación, y lo que hago es empeorarla. Entonces déjame decirte, amigo, que Dios no empeora las cosas. Él siempre está buscando lo mejor para ti y para mí. Él siempre está trabajando para corregir lo que está sucediendo en este mundo que sucede por la causa del pecado. Y esto nos hace pensar de que tenemos que recordar que la respuesta de Dios es mejor que nuestra petición. La respuesta de Dios es mejor que nuestra situación. Y eso quiere decir que si algunas veces Dios responde con un no o un espera, eso quiere decir que Dios me ama más de lo que yo me amo a mí mismo. Porque Dios conoce quién soy. Y Él tiene un plan perfecto para tu vida. Entonces, cuando Dios dice no, no es simplemente porque a Él no le interesas. Cuando Dios dice no, no es simplemente porque no te ama o se ha olvidado de ti. Dios conoce qué es lo mejor para ti. Y quizás nos tome una eternidad a ti y a mí ver realmente eso. Pero por la fe podemos creerla y podemos confiar en esa palabra. Y esto nos lleva al punto número 3, de cómo Dios responde a nuestras oraciones. Dios responde a nuestras oraciones íntimamente. Dios responde a nuestras oraciones íntimamente. Hoy en día la tecnología conoce tu edad, hasta cierto punto conoce dónde vives, conoce las cosas que te gustan o no te gustan, conoce los lugares que frecuentas y los lugares que no frecuentas, las personas que sigues en las redes sociales y las personas que no sigues. Y la tecnología hace esto colectando la información, la data de las redes sociales, de las páginas web a las que haces compras y diferentes cosas. Entonces, la tecnología nos puede decir muchas cosas acerca de ti y acerca de mí. Puede responder tu edad, puede responder las cosas que te gustan, pero hay una gran diferencia entre lo personal y lo íntimo. Y cuando decimos que Dios responde nuestras oraciones íntimamente, eso quiere decir que Él te conoce desde antes de la creación del mundo. Y no solo eso, sino que Él tiene un plan para ti. Y Él te llama su obra maestra. Él conoce las cosas de adentro y las cosas que te suceden afuera. Y Jesús nos hizo una promesa que cuando esta vida se acabe, Él está preparándonos un lugar allá en el cielo. Y Dios no solo te conoce personalmente, Dios te conoce íntimamente. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. La tecnología puede responder muchas preguntas personales acerca de ti y de mí, pero nunca puede proveer una relación íntima. Y lo que Dios quiere es tener una relación íntima contigo y conmigo. Y eso es lo que nos dice el predicador en el libro de Hebreos, el último verso, donde dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. La oración es siempre íntima. Y Pablo nos recuerda
que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, cuando hemos sido adoptados y Él nos ha llamado sus hijos, y ahora le podemos decir, Abba, Padre. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Abba? Su origen es hebreo y significa papá, pero significa algo más íntimo que papá. Papito. Y esta es la idea de que el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo el universo, te invita a ti y me invita a mí a llamarlo papito. Y a tener esa confianza de ir a Él como un niño va donde su padre y les cuenta las cosas que le están sucediendo. Amigos, este es el Dios que tú y yo tenemos. Este es el Dios que dejó el cielo para venir a rescatarte y a rescatarme. Y este es el Dios, el creador del universo, que te ha escogido para ser su hijo amado. Y Él quiere tener una relación íntima contigo, tener esa conversación contigo, esa conversación que llamamos la oración. Entonces, recordemos que Dios siempre nos responde íntimamente, que Dios siempre, su respuesta a nuestras oraciones son siempre perfectas, y que Dios siempre tiene compasión de nosotros, empatiza con nosotros. Este es el Dios que tenemos, y esta es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, porque en Jesús tenemos al gran sacerdote, que nos presenta como su ofrenda delante tuyo y que nos presenta a ti, a nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza de que podemos llegar a ti y presentar nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros dolores, y saber que tú nos escuchas y que tú respondes nuestras oraciones. Quizá la respuesta no es la que esperamos, pero la respuesta es más que un sí y un no. Es una respuesta íntima, porque tú sabes las cosas que nosotros sabemos y tú nos conoces mucho mejor que nosotros nos conocemos, y tú sabes las cosas que son mejores para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa confianza, a tener esa confianza de acercarnos a ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, por estar aquí conmigo. Daniel Fenco, pastor de la Iglesia Camino de Fe. Te voy a animar que si puedes, escribe tu nombre para saludarte, y también que le hagas un like a este video y lo compartas con tus amigos para que otras personas puedan escuchar que Dios los ama y que Dios escucha sus oraciones y que Él quiere tener una relación íntima con ellos. Y ahora recibamos la bendición de Dios. Y mientras te preparas para continuar esta semana y comenzar tu día y terminar tu día orando a Dios, conversando con Dios, ya que a Él le interesa las cosas que te suceden y nos invita a hablar con Él, te digo que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amigos, estamos aquí cada domingo a las 8:30 en línea, 8:30 de la tarde o de la noche en línea, y también si estás en el área de New Jersey, nos reunimos todos los domingos en Raritan y en Bernardsville a las 5 p.m. Si estás en el área, déjanos saber para poder tener adoración a Dios en persona contigo, para que te unas a nuestros servicios, pero puedes siempre conectarte en nuestras redes sociales para saber las cosas que estamos haciendo. Así que, amigos, nos vemos la próxima.